Unión, gran poeta, ganó el Premio Nacional, que era mucho dinero en ese momento en Buenos Aires. Y entonces, tenía un amigo que se llamaba Arismendi, que lo fue a despedir a la Larsen, y tardaban mucho en salir los barcos en ese momento, que cargaban. Y entonces, le daba mucha pena a los dos tener que separarse, y no sabes, uno dijo, venite conmigo. Y se lo llevó con él a París, y lo tuvo, y estuvieron ahí juntos 6 meses, viviendo del dinero que había cobrado González Unión, con la beca, con el Premio Nacional, ¿no? Una actitud que nosotros podríamos considerar más amistosa, por lo menos, ¿no? ¿Verdad? No quisiera que piensen que estoy criticando a Versalles. Sencillamente estoy diciendo que Borges estuvo en Buenos Aires con muchas ganas de viajar, con muchas ganas desde luego de ir a Londres y de ir a París, y estuvo en Buenos Aires todos esos 40 años, y no pensó que estoy en Buenos Aires, entonces no puedo hacer nada porque no estoy al día, porque yo que soy un escritor cosmopolita tengo que estar enterado, etc., ¿no? Me parece que Gombrowicz es el que piensa en la situación. Gombrowicz es el que piensa la pobreza, la carencia, la inferioridad como condición muchas veces, como posibilidad y como condición. El diario de Gombrowicz está unido al exilio, a la desposesión. El diario es el resultado de esa desposesión. El anti-sí, ninguna renta, ninguna propiedad territorial. El diario define su poética, dice Gombrowicz. Mi diario quiere ser lo contrario de la literatura comprometida, quiere ser literatura privada. Lo privado en Gombrowicz es el centro de su poética, y a la vez no hay nada menos privado que ese diario. En Gombrowicz lo privado es un espacio de tensión con el mundo, centrado en una idea antisentimental de la vida personal. Mantenerse siempre a distancia, ser el observador de sí mismo y de los otros, no permitir nunca que nadie se acerque demasiado, lo que Gombrowicz llamaba los sentimientos entre comillas. Hace unos años en Buenos Aires circulaba una historia que contábamos siempre y que habíamos convertido en una consigna, una historia que nos permitía, en aquel tiempo a los escritores jóvenes, acercarnos a la relación entre escritura y vida cotidiana en Gombrowicz. Todas las tardes, Gombrowicz se encontraba con el poeta Carlos Mastronardi en un bar de Buenos Aires que se llama El Querandí. Carlos Mastronardi, uno de los grandes poetas argentinos, muy amigo de Gombrowicz, un hombre muy discreto, muy sutil, un octámbulo, un admirador de Valerí. Cuando Mastronardi llegaba al bar, Gombrowicz ya estaba tomando el té. Y Mastronardi, muy calmo, muy tranquilo, no es posible imaginarlo de otra manera, le decía, buenas tardes, Gombrowicz. Entonces Gombrowicz le decía, calma, Mastronardi. Como si ya el hecho de decir buenas tardes fuera una efusión latinoamericana, que a Gombrowicz lo iba a encontrar una especie de pasión inesperada o de desborde emocional. Entonces entraba este frágil poeta Mastronardi y decía buenas tardes, Gombrowicz, y la respuesta habitual entraba Mastronardi y Gombrowicz decía calma, Mastronardi. Y nosotros empezamos a escribir calma, Mastronardi en las paredes de la ciudad, ¿no? Porque pensamos que calma, Mastronardi condensaba muy bien lo que nosotros tratábamos de cambiar en la literatura argentina, siempre tan retórica, digamos, ¿no? Con sentimientos que no eran verdaderos, pero que estaban siempre puestos en primer lugar, con esa especie de fusión obligatoria por momentos, ¿no? Entonces, calma, Mastronardi. Nosotros nos pareció una consigna política como una especie de remedio para las pasiones desatadas en Argentina. Pequeños experimentos con la forma y la experiencia. Otra historia muy conocida y también bellísima es cuando por fin Gombrowicz se va a Buenos Aires porque recibe una invitación para pasar un año en Berlín y desde luego sabe que no va a volver a Buenos Aires, que no va a volver a Argentina ya, ¿no? Él ha llegado ahí en el 39 y después en el 63. Entonces él tiene un pequeño grupo de amigos, escritores jóvenes, amigos desconocidos, amigos de él, digamos, que lo rodean, está siempre con él, con los que tiene una relación muy, digamos así, pedagógica en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces están todos muy emocionados porque se dan cuenta que Gombrowicz se va y no va a volver más. Y entonces hay una emoción que corre la situación. Entonces Gombrowicz los empieza a fotografiar sin tener la cámara, los quisiera grabar en la memoria, ¿no? Los va poniendo y va haciendo una foto como si fuera una foto mental. Y están todos ahí, entonces Gombrowicz sube el barco y los muchachos quedan ahí abajo, ¿no? Y se mueven esperando que salga. Cuando el barco se retira, Borges grita, su despedida es maten a Borges. Maten a Borges, dice Gombrowicz.
conectos con la forma y la experiencia que van y vienen de su obra a su vida. El diario es eso, una suerte de experimentación continua con la experiencia, con la forma, con la escritura, con la vida. Y será el diario, básicamente, el que dará a conocer a Gombrowicz. Y es uno de los grandes documentos de lo que podríamos llamar el escritor como lector. Porque también la historia de sus lecturas, de esos pocos libros que conseguía por azar, de los cuales hace un uso extraordinario, y en ese sentido es, yo diría, una obra única, quizá su obra mayor. Recién ahora el diario se ha publicado completo en castellano, por fin. Estaba completo en inglés, en francés, en italiano y en polaco, desde luego, pero no en español hasta hace un par de años. Y me parece que es una deuda que tenía nuestra lengua con ese libro. Porque para volver a la relación de Gombrowicz con el español, que está en el origen de estas conferencias, y para terminar estos apuntes, hay una escena que me gustaría recordar. Es otra vez una escena lateral, menor, que sin embargo condensa redes múltiples de la cultura argentina, y no solo de la cultura argentina. En 1960, Gombrowicz tiene una entrevista con Jacobo Muchnik, uno de los grandes editores en la Argentina, el director de Fabril Editora, que publicó lo más interesante de la literatura europea y norteamericana de esos años, como El cazador oculto de Salinger, o La modificación de Butor, y también, desde luego, El astillero de Onetti. Y entonces, por recomendación de Ernesto Sábato, que iba a publicar sobre Elche y Tumbas en esa editorial, Muchnik recibe a Gombrowicz y le propone publicar Fervidurque, que no es la novela, la primera y más importante novela de Gombrowicz, porque no se había reeditado el libro desde 1947. Le propone reeditar el libro en la colección de los libros de Mirasol, que es una de las primeras colecciones de libros de bolsillo en América Latina, una colección popular, excelente, donde, entre otras obras, había aparecido El sonido y la furia de Faulkner, El largo adiós de Chandler, etc. Muchnik, que cuenta esta historia con mucha sinceridad, en su recuerdo de Gombrowicz, le propone hacer una edición de 10.000 ejemplares y le ofrece como anticipo 1/3 de los derechos. Eso es lo de menos, le contesta Gombrowicz. Yo estoy dispuesto a autorizarle esa edición si usted se compromete a editar otro libro muy importante que estoy escribiendo. Ustedes me hacen un contrato de edición del diario argentino y yo les autorizo a editar Fervidurque, dice Gombrowicz. Muchnik le responde que no puede comprometerse sin haber leído el libro. Y entonces cuenta Muchnik, comillas, sin quitarme los ojos de encima, Gombrowicz se llevó las manos al bolsillo del saco, ¿no? Hizo este gesto, extrajo un par de páginas escritas a máquina y me las alcanzó por encima de mi escritorio. Muchnik le sugiere que se las deje para leer. No, insiste constante Gombrowicz. 2 páginas se leen en un momento. Léalas ahora, yo espero. Entonces Muchnik se pone a leer con Gombrowicz delante, y ese texto, dice Muchnik, me atrapó desde la primera frase. Pero cuando terminé de leerlo, le dije, bueno, es extraordinario, pero no puedo comprometerme a publicarlo sin conocer todo el libro. Gombrowicz no me respondió, se puso de pie, por encima del escritorio me quitó sus 2 hojas, murmuró algo que no sé si fue un insulto o un saludo de despedida, y sin más giró sobre sus talones y se fue. Gombrowicz prefirió no reeditar Fervidurque, no recibir el dinero del anticipo que seguro necesitaba, porque quería haber publicado el diario argentino. Y están esas 2 páginas escritas en español. Un pequeño enigma, ¿qué páginas eran esas? ¿Quién las había traducido? O Gombrowicz las escribió directamente en español. Algo de la ética de nuestra literatura está en esa escena. Y algo que nos incumbe a todos nosotros y a nuestra tradición literaria está en la historia de la relación de Gombrowicz con la lengua española.